¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a esta nueva entrega de su espacio Balance Financiero. Cuánto gusto saludarles, aunque tenemos la sensible ausencia, pero agradable a la vez, porque no pasa nada, de la doctora Juanita Canaguate. Ustedes saben que estamos ella es abogada y estamos en asuntos constitucionales. En esta semana se celebra un aniversario más de la primera constitución de la República Dominicana. Coincidencias de la vida, la primera constitución, San Cristóbal, la primera gran dictadura casi de América, Trujillo. Nosotros los saludamos con mucha deferencia, esperando se encuentren bien. Y así saludo también a mis compañeros de la producción acá, tanto a Francisco Canaguate como a Alcedo Ramírez, a quien le cedo la palabra para que comience. Gracias, Hermógenes Francisco. Un abrazo a distancia a Juanita y amigos televidentes Radio Escucha. Sin lugar a dudas, estamos muy contentos en este fin de semana de la patria porque celebramos el lunes la Constitución de la República Dominicana, que es la Carta Magna, podríamos decir que la ley de leyes, sí, la ley más importante de cualquier nación, la ley fundamental se le llama también, porque rige los destinos democráticos del país, todas sus organizaciones, los derechos, los deberes, la ciudadanía, el régimen económico, el régimen político, la distribución geográfica. Es decir que nosotros aprovechamos para hacerle una exhortación a los televidentes, a nuestra audiencia, a los radioescuchas, que tomen un momentito en esta semana y se lean la Constitución, porque es una lectura buena, pero aparte de eso interesante, porque pero es obligada. Es obligada porque te da a conocer los derechos y los deberes. Exactamente, y te da a conocer cuáles son tus derechos y tus deberes, y ayuda mucho para ser un buen ciudadano. También les recuerdo que estamos entrando, muy importante el otro tema, y en la Constitución hay todo un capítulo dedicado a la familia. La familia es la célula fundamental de la sociedad, y en la Constitución Dominicana se le presta mucha importancia y se incluye todo un capítulo relacionado con la forma en que debe ser protegida, tratada, beneficiada. La primera institución del país. Del país, la familia. Y con esa introducción, recordándoles que debemos orar por la unidad familiar y la paz en todos los hogares, le dejo con el hermano y amigo Francisco Canaguate. Gracias, Cedo. Gracias, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio. Y estamos ya cerrando el año prácticamente, en el mes 11 que avanza. Y hay mucha tarea pendiente, muchas cifras que ajustar. Y tenemos también una actividad internacional importante en varias áreas donde el presidente de la República ha estado visitando el norte y se espera que vengan buenas noticias para ambas partes, porque sale una declaración que estamos en el mejor momento. Y cuando yo escucho eso en un diálogo, me pregunto, ¿para quién? Sí, muy oportuno ese comentario porque ha tomado mucha importancia el tema de este viaje del presidente. Otros han pasado inadvertidos. Será objeto de nuestros comentarios dentro de la dinámica del espacio Balance Financiero de esta semana y donde esperamos que la gente se haya quedado en casa para que pueda sintonizarnos, y esto lo hacemos cada domingo a las 3 de la tarde por esta Teleradio América que tiene cobertura universal, y también en las redes sociales. Nosotros tenemos nuestro canalito que se llama Balance Financiero TV, y veo que la gente entra y nos sigue, sí señor, pero cada vez que veo y escucho al hermano Francisco Canaguate, cuando lo veo y lo escucho, no, cuando atravieso un puente, me acuerdo de Francisco Canaguate, porque él ha escrito el puente 50 aniversario, recientemente puesto a circular, y todavía me redunda en la memoria, pues las vivencias de ese acto de puesta en circulación. Y entonces yo lo saludo, y como se llama el puente, porque él trata de establecer un puente entre la realidad vivida, 50 años de ejercicio, y las necesidades de conexión que tiene la sociedad. No hay día que no pasemos un puente, y entonces es un motivo para recordarlo, hermano Francisco. Así mismo es. Sí, señor. Vamos a esta pausa luego de la introducción, porque ha habido movimientos en la tasa de referencia
del Banco Central, y esto tiene que repercutir de alguna manera en otras ventanas, en otros sectores de la economía, y por ende de la canasta familiar pudiera ser. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mientras el sistema financiero de Estados Unidos, que se llama la FED, FED, sus siglas en inglés, ha congelado la tasa de referencia de la banca, entonces en República Dominicana ha habido un ligero movimiento, y es que de 7.50 ha sido reducida a 7.25%. Esa medida, ¿qué persigue? ¿Qué busca? ¿Y cómo no pasa por debajo de la mesa de una forma desapercibida? Bueno, muy sencillo. Y es que está mandando un mensaje financiero, un sobre con dinero al sistema financiero, donde le dice, modifica la tasa. Ok, tú vas a reducir la tasa a que captas, pero también tienes, esa se llama la pasiva, pero también tienes que aplicarlo a la tasa activa. Y Francisco, que lleva unas estadísticas sobre las tasas de oportunidades que se ofrecen en eventos como las ferias de vehículos, las ferias inmobiliarias, y también las tasas excepcionales por la liberación de fondos que produce el Banco Central, pues habrá de tener un aporte, Francisco, sobre cómo repercute en una tasa fija una reducción, un movimiento hacia abajo de la tasa de referencia. Alcedo tiene una posición que tal vez la compartamos. Sí, sin lugar a dudas, antes de darle palabra a Francisco, que siempre con esa experiencia y ese recordatorio histórico de la tasa y de las ferias de automóviles, que sin lugar a dudas es un fenómeno anual que ha tenido mucho impacto, y yo diría que ha democratizado la tenencia de vehículos. Yo recuerdo, Hermógenes, tú también, y Francisco también en Puerto Plata, Altamira, nosotros en San Juan, tú en San José de Ocoa, que tener un vehículo antes era un lujo. Sí. Solamente las personas de cierto nivel económico podían hacerlo. Sí. Entonces, este movimiento nosotros abrimos, mucha gente critica las ferias porque dicen, caramba, más vehículos. Pero yo pienso que es algo muy importante que las familias tengan su vehículo. Eso es tan importante que la gente dice, mi primer amor, y también dice, el primer vehículo que yo me monté fue un... Exacto, y lo recuerda con cariño, porque también no te olvides que el primer vehículo coincidió con el inicio de la familia, los niños chiquitos. Tú te recuerdas, dice seguro Francisco también, que uno los sacaba a pasear los fines de semana. Eran fines de semana
familiares y entonces mi primer carro tenía la rueda de Javilla. Sí, exactamente. Y nosotros lo teníamos, era de goma, pero pequeña, parecían de caja de bola. Sí, pequeñita, pero de goma. Y entonces recordamos eso con mucha nostalgia, alegría, pero también es importante lo que tú mencionas, Hermógenes, de la bajada, la movida del Banco Central, de bajar la tasa. Eso quiere decir que la idea básica es promover una baja de tasas también activa y pasiva en el sector financiero, lo cual redunda en beneficio de los clientes, y más ahora a fin de año, donde viene la feria de automóviles, pero también vienen otras compras, viene el final de noviembre, que es el famoso Black Friday, entonces que es para coincidir con el día de Thanksgiving de Estados Unidos. Entonces, en sentido general, yo pienso que es una medida atinada, porque sin lugar a dudas, y ya le paso al hermano Francisco, lo que ocurre es que todavía el pueblo, los clientes sienten la inflación, sienten que los precios de muchos productos de primera necesidad están muy altos. Y entonces el Banco Central, consciente de eso, también a nuestro humilde entender, está intentando que el mensaje de baja de tasa conduzca a una baja de precio. Don Francisco. Sí, Hermógenes nos ha traído el tema de la feria de los vehículos, y la parte de la tasa de interés tiende a atenuar la inflación. Ese ha sido el objetivo. Cuando estaba la inflación muy fuerte, se subieron la tasa de interés para estimular el ahorro, pero al mismo tiempo, y lo decíamos por aquí por balance financiero, se estaba encareciendo el costo del uso del dinero ajeno, y eso afectaba al consumidor. Entonces, se va monitoreando en el Banco Central la tasa de cambio y la tasa de interés, y se va buscando el equilibrio. En la medida que la tasa de cambio se mantiene estable, se puede mover sin mayores riesgos la tasa de interés. Si esta afecta de nuevo la tasa de cambio en alza, entonces volverá el Banco Central a monitorear eso. Pero yo quiero hacer un comentario sobre el particular para el consumidor de la feria de vehículos. Si se observa, se da una tasa preferencial por 6 meses que es inferior a la tasa de referencia del Banco Central. Cuidado, usted que va a comprar un vehículo vía la feria, no se vaya a equivocar tomando esa tasa más baja por 6 meses, porque queda el banco en la libertad de ajustarla, vencido ese plazo, y la va a ajustar mucho más de lo que usted imagina, y el vehículo ya ha perdido parte de su valor desde que usted lo saca de la agencia. Entonces es preferible una mayor tasa a plazo fijo y que sea invariable esa tasa, por ejemplo a 3 años, donde usted va a tener una cuota uniforme y podrá programar sin sobresalto de que le hagan un ajuste grande y después el salario no le alcance para honrar el compromiso. Ese sería el comentario sobre este particular, porque muchas veces dice, bueno, me conviene más la tasa baja, tan baja como inferior a la tasa de referencia, pero 6 meses transcurren inmediatamente y el banco queda en libertad de hacer los ajustes según los precios de mercado. Sí, es así, porque ese es un análisis y está perfecto porque es netamente financiero. Entonces, pudiera ser que cuando tú asumes la tasa a corto plazo, a los 6 meses, como señalas tú, Francisco, entonces es una tasa menor, pero te va a ajustar tu presupuesto a una cuota X que dentro de un tiempecito, pasados los 6 meses, pudiera incrementarse en un porcentaje razonable. Y cuidado, si cuando ya el vehículo que tú estás adquiriendo con un crédito bancario está entrando en la etapa de los mantenimientos y el cambio de la aplicación de repuestos,
el uso de repuestos y donde la garantía ya ha cesado, entonces tienes un alto costo de mantenimiento y tienes un alto costo financiero a la vez. Entonces, lo mejor es calcular en todo el trayecto cuánto yo voy a pagar de intereses en todo el tiempo y asumir los plazos, las ofertas que más convengan financieramente, no las del momento, sino las de los posibles 4 o 5 años que cuando están financiando. No, y algo importante, Hermógenes y Francisco, es que quiero comentar relacionado con esta, yo diría con esta actividad, este activismo que hay en el sector financiero, en los préstamos, primero préstamos inmobiliarios orientados a la adquisición de vivienda y ahora para la adquisición de vehículos. Eso indica que nuestra economía goza de una excelente liquidez. De hecho, en días pasados se celebró el Día Mundial del Ahorro y República Dominicana puede exhibir estadísticas muy atractivas en el sentido de que prácticamente tenemos ahorro por el orden de los 2.3 trillones de pesos, es decir, o billones, como 2.3 billones. En el sentido general, eso quiere decir que tenemos un ahorro muy sólido y a eso ha contribuido sin lugar a dudas los fondos de pensiones que poco a poco hemos ido creando una cultura de ahorro, en este sentido ahorro obligatorio, y yo me alegro que las voces que estaban luchando porque se devolviese cierta cantidad de esos fondos de pensiones han cesado un poco, porque a nuestro humilde entender sería nefasto, tanto para el ahorrante como para el sistema, el que se devolvieran esos fondos de pensiones, porque el ahorro nacional no se había logrado en años. Y gracias a Dios, a través de la Ley de Seguridad Social y de los fondos de pensiones, República Dominicana ha ido creando una riqueza en ahorro que los propietarios son los trabajadores y los empleados. Es decir, que en cierta medida los trabajadores y los empleados nos hemos convertido en capitalistas, porque prácticamente en todos los bancos los fondos que priman son los fondos de pensiones, y eso quiere decir que el empleado, el trabajador han ido creando conciencia de ahorro, y lo que confiamos en Dios es que se inviertan bien esos ahorros para que en el momento de retiro tengan una recuperación digna y que puedan vivir los últimos años de manera honrada. Don Francisco. Los fondos de pensiones son parte de la estabilidad macroeconómica. Cada uno de los titulares de esos fondos recibe un estado de cuenta con el cual no puede ir al supermercado, pero sabe que tiene esa disponibilidad para su momento. Y no es solamente para la pensión, sino también cuando llega a cierta edad, si cesa en su actividad laboral, tiene derecho a reclamar la devolución de esos ahorros, de esos fondos. Quiere decir que no solamente hay que esperar la edad improductiva, sino que por cualquier circunstancia, después que se agota un periodo laboral y la edad le permite retirar los fondos, se hace la solicitud con 3 meses por lo menos sin cotizar. Y hay que recordar también, y esto no se debe olvidar nunca, que hay un doble costo para la empresa, porque una parte de esos aportes lo hace el empleador y una parte lo hace el empleado, pero también el empleador está asumiendo un costo de las prestaciones laborales por la cesantía que sigue vigente en el Código de Trabajo. Entonces, esta es una tarea de las que tenemos pendiente en el país, de armonizar el interés del trabajador con el costo operativo del empleador. Se dice que el Seguro Social, y digo se decía porque fue derogado el nombre de Seguro Social para crearse una nueva institución, que era con una participación tripartita, donde el trabajador, el empleador y el Estado tenían una cuota de responsabilidad económica. En este caso, yo diría que sí, que en la seguridad social se pudiera mantener lo de tripartito, porque el Estado participa en el subsidio de los planes de indigencia. Exacto.
en ese aspecto, y quizás con los mismos recursos que aportan los otros sectores, se subsidian áreas, por ejemplo, las personas liberales, un mecánico que lo que hace es estar lo voy a poner en la parte más degradante, estar debajo de un vehículo en una calle porque ni siquiera tiene un taller, esa persona no tiene quien le haga el aporte patronal. Entonces, en ese caso el Estado dice, bueno, en mi gobierno 2 millones, 3 millones, 1,5 millones de personas subsidiadas, y ahí estaría el concepto de el tripartidismo. Exacto. Tenemos que ir a una pausa, tenemos muchos comentarios para los televidentes, nosotros estamos tranquilos esperando el lunes, que es no laborable, mañana, y mirando balance financiero es una manera de uno distraerse, y sabrá Dios, nos hacen caso algún día con algunos temas, pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso, amables televidentes, su espacio Balance Financiero. Y sí, sin querer reabrir el tema, es bueno ampliar un poquito sobre la participación del Estado, porque al establecerse el régimen subsidiado, pues ya el Estado asume un compromiso de aporte al sistema de la seguridad social, sobre todo al seguro familiar de salud, que es lo inmediato a lo que apela la ciudadanía. Y también esto, como decíamos ahorita, puede incluir los indigentes, que son estas personas que están en la calle sin nada que hacer. Pero ese mecánico que está debajo del carro, en realidad cabe dentro del régimen subsidiado. Exacto. Y también los profesionales liberales que quieran acogerse. Y los profesionales liberales, quien lo desee. Exacto. Sí, y qué bueno que hay un capítulo para eso. Sí. El presidente de la República Dominicana, que se llama Luis Abinader, muchos supimos Corona después que asumió, ya cuando estaba en la cárcel, pero decíamos Luis Abinader, otros dicen Luis Rafael. Rodolfo. Entonces lo de Rafael me daba Trujillo, pero es Rodolfo. Sí. Perfecto. El presidente ha hecho un lobby muy bueno en el periodo preeleccionario, ya estamos en el periodo eleccionario, ya estamos en el fuego, antes de la candelada, que se dice la candelá. Sí. Antes de la candelada salía un humito, pero ahora ya estamos en el fuego. Entonces, vamos a ver esa visita del presidente, ¿por qué tanta relevancia, no solamente en los medios, sino en los políticos? ¿Y por qué se asocia tanto con Haití? Y caramba, esa expresión del presidente Biden, ¿ayudarán o perjudicarán los propósitos reeleccionistas? El hecho de que las relaciones están en su mejor momento, porque
recordando aquellos momentos de 1J4, de FUS, de Fragua, de yo no sé qué cosa, decían el Go Home Yankee y la bota del invasor, entonces los lacayos. Entonces no sé si encajaría en un ambiente de reelección favorablemente en la evaluación de quienes, sobre todo los que detractan estos términos, que yo los veo muy buenos, porque cuando tú dices el árbol me está dando muy buena sombra, es porque a lo mejor viene un buen fruto detrás. No, Hermógenes Francisco, amigos televidentes de Escucha, sin lugar a dudas que cualquier visita de un presidente dominicano a la Casa Blanca, a los Estados Unidos, debe mirarse con signos de esperanza. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, amigos televidentes y radio escucha, que los Estados Unidos constituyen nuestro principal socio en muchos aspectos, en el aspecto económico, las remesas que más recibimos vienen de los Estados Unidos, la cantidad de dominicanos que viven en los Estados Unidos supera por mucho en cualquier otro. Prácticamente la segunda ciudad de República Dominicana es Nueva York, es decir, más que Santiago, en Nueva York viven más dominicanos y en New Jersey. Es decir que también no nos olvidemos del sector turismo. La mayoría de los turistas que recibimos, más del 50% de los turistas que recibimos en República Dominicana vienen de Estados Unidos. En la zona franca, prácticamente la mayor cantidad de empresas instaladas en nuestra zona franca son de capital o norteamericano o un alto componente norteamericano. Y entonces, en materia política, es un cambio bastante, yo diría, notorio del presidente Biden, porque no nos olvidemos que habíamos estado en una época, yo diría, que Estados Unidos estaba prácticamente ausente de América Latina y de República Dominicana. De hecho, todavía tenemos una queja, y es que aún no tenemos embajador de Estados Unidos aquí en República Dominicana, sino simplemente un agregado comercial. Eso quiere decir que, en cierta medida, nos habían pospuesto la importancia del país. Pero también todo parece indicar que los asesores del presidente Biden se han dado cuenta de eso, han visto el empuje, el avance de todo tipo económico, político que ha tenido China en toda la región de América del Sur y del Centroamérica y el Caribe. Y entonces pienso que vienen cosas buenas con relación a nuestra relación con los Estados Unidos. Y también muy importante, para pasar la palabra a Francisco, creo, todavía no han salido las noticias, pero me da la impresión que debió haber una conversación muy detallada con relación a la situación Haití. ¿Qué podemos esperar los dominicanos, el gobierno dominicano, del apoyo de parte de los norteamericanos, que es muy importante? Nosotros siempre hemos pensado que cualquier intervención de una fuerza humanitaria y para organizar la situación en la sociedad haitiana, a nuestro humilde entender, si es liderada por Estados Unidos y quizás otra nación, Inglaterra o Francia, podría ser más efectiva que una fuerza policial de un país tercermundista como es Kenia, que espera, que es lo que se ha planteado. Nosotros pensamos que sería mejor que se rediseñe ese enfoque y que tengamos una fuerza compuesta por muchos países de las naciones que conforman a las Naciones Unidas, pero que sea liderada por una de las grandes potencias. Y ojalá que también la China se anime y en ese sentido coadyuve con los Estados Unidos a buscar una salida a la situación haitiana. Don Francisco. Mira, la geopolítica mundial tiene muchos matices y a veces hay puntos que uno no alcanza a ver desde el rincón donde nos encontramos. Yo no quisiera especular sobre el contenido de la reunión y lo posible alcance que ésta tiene. Yo preferiría esperar las medidas que se desarrollen en los próximos meses, porque hay como mucha algarabía y son anuncios nada más. El tema de la vecindad de Haití, el tema de China que tú mencionas, Alcedo, el tema de las exportaciones dominicanas que están dejando de realizarse por la situación que se está viviendo, la migración que hay,
todo eso son factores que entran en una canasta de diálogo y habría que ver qué le conviene más a cada parte y qué le conviene más a quienes esa parte representan, porque nuestros mandatarios reciben el mandato de nosotros como electores, como pueblo, y no necesariamente lo que conviene al mandatario es lo que conviene al mandante. Entonces yo preferiría esperar las medidas que se adopten. Sí, la verdad que Haití tiene sus carencias, pero cuando observamos que el presidente de la República, que tiene una exposición, no en los micrófonos, no, sino una exposición social abierta, por ejemplo, ahí lo vi en la de que juramentación, el acto de graduación de la Universidad UNEF, ahí lo vi en la fiesta aniversaria del Club Arroyo Hondo, lo vemos en la frontera y sin que sean visitas sorpresas ni nada, lo vemos activo todos los fines de semana. Entonces tiene una exposición amplísima. Entonces, en cada uno de esos contactos, lo que nos llama la atención es el nivel de requerimiento de la población. Y uno dice, pero ¿y es que este país necesita tanto? Y es que hacia atrás no se hizo nada. Porque donde quiera o hay un problema de un camino vecinal, de un acueducto, de un alumbrado, de problemas agrícolas, las calles de las ciudades, que antes era ocupación de los ayuntamientos, de los síndicos, se llamaban síndicos. Entonces, llama poderosamente la atención el nivel de requerimiento y la estaticidad en las recaudaciones fiscales. O sea, el crecimiento en la demanda altísima, pero en las recaudaciones más o menos estacionarias, con una oscilación que es simplemente producto de la demografía, sí, del aumento de contribuyentes. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Hagamos un inventario general de las necesidades del país y establezcamos prioridades para no hacer promesas infundadas y que pudieran ser baladíes. Sí. Mire, Hermógenes, yo creo que tú has dado en el punto con relación a este planteamiento y yo lo veo en dos aspectos fundamentales. Lo primero, como tú dices, para dejar quizás el desarrollo de ese punto al hermano Francisco, pero por lo menos una pinceladita es que tú has dado en el clavo en el sentido de que las demandas son crecientes de cualquier población, pero los recursos que aportamos los contribuyentes cada vez son más escasos, limitados, y se abre esa brecha entre el gasto, las necesidades del país y lo que aportamos los contribuyentes. Entonces, de ahí la importancia el planteamiento de don Francisco de que debemos abocarnos a una reforma fiscal integral para cerrar esa brecha, porque como él también lo puntualiza, esa brecha no la cerramos, sino la compensamos con préstamos, es decir, otra carga social para las futuras generaciones y que agrava la situación, porque entonces anualmente cada vez más hay que dedicar más recursos del presupuesto a repagar la deuda. Es decir, tanto los intereses como el capital. Y entonces, eso es dinero que prácticamente no entra a la economía dominicana para crear riqueza o para dinamizarla, sino que simplemente se paga deuda. Entonces, hacemos un llamado a que tengamos la conciencia de esa necesidad de la reforma y que el gobierno, como tú bien dices, se aboque, aparte de ese plan de necesidades, que reestructure el gasto y que elimine todos los gastos superfluos y se ciña al presupuesto y a lo necesario. Don Francisco. Básicamente los requerimientos son de cosas cotidianas que la gente necesita para vivir. Y por ser tan cotidiana, parece mentira que estemos tan alejados de la satisfacción plena de esas necesidades. Entiéndase agua potable, entiéndase caminos vecinales, entiéndase energía eléctrica. Vivienda. Pero la vivienda por lo menos tiene un costo mayor, pero el agua
aunque está recibiendo un impulso considerable y mucha atención, el agua también tiene un costo alto para llevarla a cada hogar y lo que se cobra por ella no es proporcional con el costo que tiene. Pero ciertamente hay que concordar con Hermógenes en el sentido de que esas necesidades se pueden tomar como criterio de Estado y donde termina un gobierno que comience el otro, no que abandone, porque aquí hay muchas inversiones perdidas por abandono. Yo recuerdo, y en eso tú puedes ayudarnos más, el caso de los Juegos Nacionales, con grandes instalaciones y a los pocos meses, a los pocos años, ya estaban destinadas a cualquier otra cosa menos al deporte. Así mismo es. Ese es un tema para atenderlo. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa. ¿Y por qué no? Lo podemos retomar en Contaduría y Finanzas porque todo en la vida repercute en el bolsillo. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso. Y sí, el tema es interesante, conectando con el segmento anterior y asegurándonos de que no ha ingresado un televidente nuevo y no sabe de qué estamos hablando, de qué estábamos hablando. Es que nosotros tenemos visión de empresa, porque eso es lo que hacemos. Nosotros tres damos servicios a empresas. Entonces lo vemos vemos el país como una gran empresa. Entonces yo digo, bueno, deseo hacer una segunda planta en la empresa para tener el personal más confortable o para incursionar en nuevas maquinarias. Ahora eso yo lo voy a hacer en el año 26 porque hasta ahora tengo que descompresionar el endeudamiento, el costo financiero que estoy teniendo, el apalancamiento de la empresa y entonces digo, mis necesidades distribuidas en el tiempo acorde a los recursos disponibles. Sí, sin lugar a dudas, Hermógenes, eso es la famosa planificación estratégica, planificación presupuestaria, que siempre deben estar ligados a planes y programas de trabajo donde se detallen los proyectos que puedan desarrollarse. Otro de los problemas que nosotros vemos, antes de pasar la palabra al hermano Francisco, es que realmente el gobierno prepara su presupuesto, prepara sus proyectos, cada ministerio, pero entonces todas las semanas se añaden, como tú bien has señalado en el segmento anterior, esas peticiones que hacen al presidente en las visitas y entonces el presidente ni lento ni perezoso lo incluye en su plan de actividades, en su plan de trabajo y no nos olvidemos que una de las partidas más importantes presupuestarias la tiene la Presidencia de la República y ahí se le da, se trata de cumplir, de satisfacer esas peticiones, pero nunca es suficiente, por eso es que insistimos y ahora sí lo dejamos con Francisco en que es necesario una
reforma fiscal, una reforma tributaria integral para que los recursos sean lo suficientes y que nos rijamos por la ley de gastos públicos y trabajemos solamente en los proyectos que estén incluidos en la ley. Alcedo, eso me aumenta, me asusta, me lastima el susto, porque lo tengo. Y es que puede haber un concepto general de que una reforma fiscal integral significa aumento de tasas. Cuando digamos que se debe aumentar las recaudaciones, debemos también, no te estoy llamando la atención, estoy diciendo recordando la necesidad de decir la forma, el mecanismo para aumentar los ingresos tributarios. Se apela a una, y tú lo has dicho N veces, ampliación de la base, el número de contribuyentes. Pero ponle el otro pedacito, y reducción de las tasas. Francisco, para que así todo el mundo quede contento. Ahora sí, Francisco, es que me lastima el susto. Exacto. Porque lo tengo el susto. Sí. Realmente de lo que estamos hablando es de la necesidad de pensar como Estado, no como gobierno. ¿Y qué diferencia hay entre el Estado y el gobierno? El Estado es la sociedad jurídicamente organizada con carácter permanente y el gobierno es el Consejo de Administración efímero, cambiable cada 4 años o cada 8 según las circunstancias lo permitan. Entonces, si pensamos como Estado, iremos a la planificación y muchas de las cosas, de las carencias que tenemos hoy, se pueden ir subsanando. Pero si pensamos como gobierno, entonces cada gobierno que llega a administrar la cosa pública entiende que lo que se estaba haciendo no era bueno, lo abandona y comienza de nuevo. Y ahí es donde tenemos el dispendio de los recursos, la pérdida de los recursos y la insatisfacción de las necesidades. Correcto. Cuando los organismos internacionales conceden un crédito, y Alcedo hablaba hace un ratito de las contrapartidas. De las contrapartidas y cómo se congela un proyecto porque la parte receptora no hizo el aporte o no respondió a los artículos convenidos, a las cláusulas convenidas. Entonces, nosotros entendemos que en República Dominicana se está arrastrando un déficit de desarrollo, en el desarrollo, y que pudo haber comenzado en el cuestionable patriotismo de Trujillo, en el cual él decía que un peso valía $1 y se aferró a la moneda como un emblema nacional. Balaguer, que venía de la misma escuela porque fue funcionario de Trujillo, Joaquín Balaguer fue funcionario de Trujillo y hasta presidente. Exacto. Y cuando tú tienes el honor de leer el panegírico del fallecido, porque tienes una relación muy íntima, y quien dice el panegírico de Rafael Leónidas Trujillo es Joaquín Balaguer, no digamos lo que dice el panegírico. Exacto. Y que se lo pidió la familia Entonces, de Trujillo pidió. Él que venía de esa escuela era de la corriente de cero endeudamiento, o sea, que en finanzas es un pecado porque la corriente financiera dice, crece tu patrimonio utilizando el dinero ajeno. No muevas tu dinero, utiliza el ajeno, pero crece tu patrimonio. O sea, el patrimonio tú es el país. Para proyectos de inversión. El país, no exacto. es el bolsillo de los funcionarios. Sí. No es el bolsillo, porque ahí es donde viene el problema, de que si tú asumes un préstamo de 50 millones de dólares, eso debe ser escrutado por el prestamista y el prestatario. Me emocioné y me voy a la pausa porque el mundo de los impuestos, volvemos. Bienvenidos, amigos televidentes, a su segmento del mundo de los impuestos, donde vamos a seguir tratando temas de interés, pero con la orientación fundamentalmente orientada, valga la redundancia, relacionado con lo que hemos estado conversando en segmentos anteriores del gasto público, la necesidad de una reforma tributaria integral, la necesidad de seguir la continuidad del Estado, los proyectos
que sigan en el tiempo y que no sean interrumpidos cuando hay un cambio de gobierno. Para comentar estos temas y darle un poquito de ampliación, lo dejo con el hermano Francisco Canavate. Gracias, Alcedo. Tenemos que enlazar 2 puntos. La reforma fiscal integral y el endeudamiento para ver cómo es que andamos y por qué estamos donde estamos. La reforma fiscal integral consta de 2 partes. La calidad, oportunidad y racionalidad en el gasto público y las recaudaciones fiscales o los ingresos fiscales, ya vengan por vía de recaudaciones impositivas o por completivo por endeudamiento. Entonces, ahí quedó pendiente en el comentario anterior el tema de que para desarrollarse hay que endeudarse para incrementar el patrimonio. Y no hubo tiempo para completar que una cosa es un financiamiento de largo plazo para desarrollar obras de infraestructura de carácter productivo que tengan un impacto en el presente y en el futuro de la República. Cuando esto es de esa manera, se justifican plenamente los préstamos, pero cuando son para gasto corriente, básicamente para subsidiar, porque el nivel de gasto está en un 18% del Producto Interno Bruto y la presión tributaria en un 14%, entonces hay un divorcio que se ha ido prolongando en el tiempo y que ha sido muy pernicioso para la presente y las futuras generaciones. Ese endeudamiento, alguno muy puntual para carretera, para aeropuerto, tiene plena justificación, pero cuando es para subsidiar alimentos, cuando es para subsidiar energía, es para gasto corriente. Y esto lo estamos consumiendo nosotros y se lo estamos transfiriendo a las futuras generaciones. Entonces, cada año hay que incrementar la deuda para poder solventar el costo financiero que tiene su crecimiento, que es en adición a los recursos que estamos tomando para los subsidios. Quiere decir que si este año yo estoy consumiendo 100.000 millones de pesos para atender el servicio de la deuda, voy a necesitar para el próximo 150.000. Una parte para solventar el vencimiento de mi obligación financiera y otra parte para seguir con el subsidio y con estos gastos corrientes. Y en esto creo que hay que hacer un alto en el camino. Decíamos que la República Dominicana tiene una virtud que pocos países tienen, y es que tiene varios expresidentes de la República interactuando, que comparten con la sociedad y que tienen una experiencia de Estado que bien vale la pena poner al servicio del país. Y por tanto, cuando se habla de reforma fiscal del Código Tributario y del Código Tributario, tenemos que hacer la precisión que hacía Hermógenes y Alcedo en el segmento anterior. No es una reforma tributaria cualquiera, es una reforma tributaria pensada con la inteligencia colectiva de la nación, sin populismo, sin pensar en castigar a un sector y dejar al otro libre, sino haciendo una redistribución racional de la imposición para que el financiamiento del gasto público recaiga en la población según su capacidad contributiva. Y esto pasa necesariamente por suprimir exenciones y exoneraciones y consecuentemente aumentar la base imponible. Me refiero a los impuestos internos. No nos estamos refiriendo al régimen de zona franca ni al régimen de comercio exterior. Nos estamos refiriendo a los impuestos internos, que es como se ha planteado la reforma fiscal integral. Y dentro de ese contexto, si se hace la racionalidad en la legislación tributaria, se le va a simplificar a la administración el cobro de los impuestos, se va a facilitar el incremento de los negocios
va a aumentar la actividad económica y como consecuencia del aumento en la actividad económica, porque se baja el costo impositivo de las operaciones de las empresas, lo cual constituye un incentivo para todos. Basado en ese criterio, entonces crecen las recaudaciones, no solo nominales, sino en términos relativos. Hay directores, gerentes de empresas que asumen su posición y en poco tiempo se le ve la frescura, se le ve la mejoría en su presentación física, se le ve la lozanía. Son personas que ya tienen un chofer, se desmontan por la puerta trasera del vehículo y hacen un horario y a tal hora le toca irse a jugar tenis o irse al gimnasio. Y esas personas presentan una salud envidiable. Están administrando una empresa o una posición con holgura, donde los recursos sobran. El último error que cometió ese director fue de 50 millones de pesos. Pero eso no le sabe a nada a la empresa. No le duele. Le duele, pero no se siente porque fue un mosquito que le picó. En el caso de los presidentes de la República, de República Dominicana y economías parecidas, entran con su cabellera negra, sus chacabanas blancas y su holgura, y en el paso del tiempo se ven deteriorados, salen envejecidos, con unos lentes puestos ya que no tenían, y no se ponen pelucas porque quieren que le sigan reconociendo como era. Quiere decir que administrar en un ambiente deficitario es difícil. Estados Unidos es la economía más grande del mundo y no sé si será el país más endeudado, corrígeme. Sí, seguro. Adelante. El país más endeudado, a pesar de ser la economía mayor, pero es el más endeudado, y es por lo que tú dices. Sí. Y realmente en Estados Unidos se ve eso último que tú mencionas, que los presidentes entran jovencitos. El caso de Barack Obama fue notorio y salió todo lleno de cana, encanecido con los 8 años, porque no es fácil conducir una nave deficitaria. Y por eso es que yo diría la exhortación de Francisco es muy importante. Nosotros en República Dominicana hemos olvidado el concepto de equilibrar el presupuesto. Entonces, prácticamente no se hace ese intento. ¿Por qué? Porque no hay un control estricto de los gastos y de los costos. Y eso es una disciplina administrativa permanente. Yo siempre he dicho, nosotros vamos a resurgir como país con más recursos cuando hagamos esa reforma tributaria integral y cuando elevemos la calidad del gasto público y por sobre todas las cosas, Hermógenes y Francisco, eliminemos los gastos innecesarios, como tú bien dices. Es posible que a veces una determinada posición tiene 2 choferes para cada 8 horas del día y cuando en realidad el ejecutivo o el funcionario después de la hora laborable pudiera él mismo guiar su vehículo, o aunque sea el vehículo de la organización, pero él mismo guiarlo y economizar gastos. Entonces, junto con la reforma fiscal integral, necesitamos también control estricto de los gastos innecesarios y elevar la calidad de los gastos que permanecen. Gerencia puerta abierta no merma la autoridad. Así mismo es. La autoridad es tan deseada como la responsabilidad temida. A veces queremos autoridad y no responsabilidad. Y yo pienso que es tiempo de asumir la responsabilidad de cada uno. Sí, y ahí cabe algo de Peter Drucker, porque hay algo que se delega, pero ¿cómo se llama? La autoridad se delega. O la responsabilidad se delega. Pero la autoridad. Exacto. La responsabilidad permanece del Ejecutivo. Es decir que, por eso es que a la corta o a la larga, el Ejecutivo principal de la nación es, como decimos en algo beisbolero, al que se le pegan todos los desboles. Porque sin lugar a duda es el responsable principal y él delega autoridad para ejecutar los diferentes ministerios, pero él la responsabilidad sigue siendo del presidente. Un candidato político mantiene su credibilidad cuando
el votante, el ciudadano, no detecta que su intención es electorera. Me refiero a posiciones tales como eliminación de, porque este es el mundo de los impuestos, eliminación de anticipos, corrección de concesiones otorgadas, exoneraciones, etcétera. Cuando se aborde ese tema, que sea con el objeto primario de corregir la fiscalidad, de corregir el funcionamiento del aparato estatal. Del sistema, exacto, mejorar el sistema. Sí, ese debe ser el objetivo. Y nosotros creemos que realmente el país está en la etapa de la inteligencia luego del advenimiento de la comunicación abierta. La inteligencia es que cualquier ciudadano que está barriendo una calle sabe que el presidente de la República está reuniendo con Biden, con el presidente dominicano, y sabe que la inflación anda en el orden del 4 punto tanto por ciento. O sea que en periodo de comunicación abierta hay que tener mucho cuidado. Sí, por eso es que hay que dejarle la última palabra de este segmento, El Mundo de los Impuestos, a Francisco Canavate. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. La próxima semana una nueva edición de Balance Financiero. Gracias por su sintonía.